Llevas años orando, trabajando, diezmando, confiando en Dios con todo lo que tienes. Y el dinero sigue sin quedarse. No es tu fe. Tu fe es real. El problema es otro. Hay algo que la Iglesia nunca te enseñó. Algo escrito en tu Biblia desde hace 3000 años. Algo que si no lo sabes, te mantiene en escasez aunque ores cada día de tu vida. No es el diablo en su forma dramática. No es la maldición de alguien. El enemigo vive dentro del sistema que te formó, dentro de lo que se te enseñó, y dentro de lo que se omitió en silencio. Nadie te enseñó esto, porque no querían que lo supieras. O quizás ellos tampoco lo sabían. Salomón fue el hombre más rico que haya existido sobre la tierra. No por suerte, no por capricho divino. Fue porque operó bajo un sistema de 9 principios espirituales específicos sobre la riqueza. Principios que Dios mismo le reveló cuando era joven y no tenía nada. Principios que están en tu Biblia. Y que nadie jamás te los leyó así. Yo también estuve ahí. En el fondo, sin salida. Lo perdí todo. Y en ese fondo encontré lo que hoy te voy a revelar. Son 9 principios. 9. Y hay uno entre ellos que duele más que los otros. Uno que probablemente estás violando ahora mismo sin saberlo. Ese lo guardé para el final. Porque ese es la raíz de todo lo demás. Hay una mujer en Ciudad de México. Enfermera. Devota. Rosario cada noche. Y cada mes termina igual que el anterior. Su historia te va a cambiar algo por dentro. Quédate. Lo que viene ahora no lo escucharás en ningún púlpito. Si llevas tiempo orando y el dinero sigue sin responder, escribe en los comentarios. Señor, abre mis ojos. Esa es tu primera declaración de hoy. Tiene 42 años. Trabaja doble turno desde hace 6 años. Enfermera en Ciudad de México. Levanta cuerpos. Cambia vendajes. Sostiene manos en las últimas horas de vida. Y cuando llega a casa, antes de hacer cualquier otra cosa, se arrodilla frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y reza el rosario, con lágrimas reales. Con una fe que no le cabe en el pecho. Y cada mes, termina igual que el mes anterior. Yo la escuché durante 1 hora completa sin interrumpirla. Sin juzgarla. Sin ofrecer una sola solución. Solo escuché. Y en algún momento, con los ojos rojos de cansancio y los hombros caídos de tanto cargar, ella dijo algo que se me quedó grabado en el alma. Dijo, no es que yo sea mala administradora, es que simplemente no me alcanza. Esa frase, hermana, esa frase la he escuchado en boca de cientos de personas. En Ciudad de México, en Bogotá, en Lima, en Guadalajara. No me alcanza. Como si el dinero fuera el culpable. Como si hubiera una cantidad que si llegara mañana, lo resolvería todo. Como si el problema estuviera afuera. Y yo te digo con la autoridad de quien lo vivió en carne propia. El problema no está afuera. Salomón lo entendió antes de tener nada. Antes de que Dios lo enriqueciera de una manera que la historia nunca ha vuelto a repetir. Salomón ordenó su mente antes de ordenar su reino. No empezó construyendo el templo. Empezó pidiéndole a Dios que le diera orden en el pensamiento. Sabiduría antes que riqueza. Orden antes que abundancia. Y fue esa petición la que abrió la puerta de todo lo demás. No la de dinero. No la de poder. La del pensamiento ordenado. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero. Y esa ley no empieza por la cantidad que entra. Empieza por lo que haces con lo que ya tienes. Primer principio. El que muchos pasan por alto porque suena demasiado simple para ser espiritual. La planificación es un acto de fe. No es una técnica financiera. No es un consejo de libro de autoayuda. Es un acto de fe. Escúchame bien. Proverbios 21, versículo 5. La Biblia lo dice claramente. Pero nadie te lo leyó así. Salomón escribió esto con su propia mano.
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Los pensamientos del diligente. No el esfuerzo del diligente. Los pensamientos. Salomón está hablando de algo que ocurre antes de la acción. Está hablando de la intención ordenada. De la persona que antes de gastar, piensa. Antes de comprometerse, calcula. Antes de que el dinero llegue, ya sabe a dónde va a ir. Hermano, cuando Dios creó el mundo, no lo improvisó. Hubo un orden. Luz primero. Firmamento después. Tierra. Criaturas. Ser humano. Todo en secuencia deliberada. Todo con propósito. Cuando Salomón construyó el templo, había planos. Había medidas exactas. Había materiales contados con meses de anticipación. El templo más glorioso que el mundo ha visto no fue resultado del entusiasmo religioso. Fue resultado del orden unido al fervor. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. O quizás ellos tampoco lo sabían. Vivir sin presupuesto es vivir en desorden espiritual. No es solo un problema de finanzas personales. Es una declaración inconsciente que le haces a Dios cada mes. Una declaración que dice: lo que tú me das no merece ser administrado con intención. Y esa declaración tiene consecuencias materiales, reales. La ignorancia espiritual tiene un precio. Y ese precio se paga con dinero que se va sin que sepas a dónde fue. Le pregunté a esa enfermera algo muy simple. Le pregunté: ¿tienes escrito, en papel o en cualquier formato, lo que entra y lo que sale cada mes de tu hogar? Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. No, nunca lo había hecho. 6 años de doble turno. 6 años de rosario diario. 6 años de diezmo sin falta. Sin un solo registro de lo que entraba y salía. Hermana, si tú tampoco lo tienes, esto que estás viviendo no es mala suerte. Es una ley espiritual operando sobre una vida sin orden. Planificar es decirle a Dios: confío en que lo que me das tiene valor suficiente para ser administrado con intención. No planificar es decirle en silencio: lo que me das no alcanza de todas formas, así que ¿para qué organizarlo? ¿Ves la diferencia espiritual entre esas dos posiciones? La abundancia de Salomón no empezó en sus arcas. Empezó en su mente cuando era joven, cuando no tenía nada, cuando solo tenía la convicción de que el orden es una forma de honrar a Dios. Lo que Dios provee merece administración, no improvisación. Eso no es teología de la prosperidad distorsionada. Eso es Proverbios. Eso es la arquitectura que Salomón dejó escrita para que tú la uses 3000 años después. Si hoy no sabes con exactitud cuánto entra y cuánto sale en tu hogar cada mes, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, ponme orden. Eso no es una frase. Es tu segunda declaración de fe en este vídeo. Y es la más honesta que puedes hacer hoy. La enfermera vio la diferencia. Pero no sin resistencia. Lo que ocurrió con ella tiene un número concreto al final de esta historia. Un número que no esperabas escuchar hoy. Te lo cuento antes de que termine este vídeo. Pero hay un segundo principio. Y este duele más que el primero. Porque no se trata de lo que haces con el dinero cuando ya está en tus manos. Se trata de algo que ocurre en el corazón antes de que llegue. Algo que la mayoría de personas de fe en este continente hace con la mejor de las intenciones, creyendo que está obedeciendo a Dios. Y que sin saberlo, cierra la puerta de la provisión en el momento exacto en que más la necesita. Salomón también lo vivió. Y cuando lo violó, todo se le derrumbó. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Volví con ella 3 semanas después. No para darle más información. Para ver qué había hecho con la única que tenía. La encontré en la misma silla. Misma postura. Los hombros caídos. Las manos juntas sobre la mesa como si todavía estuviera rezando el rosario, aunque el rosario ya no estaba. Tenía el presupuesto escrito. Por primera vez en 6 años, sabía con exactitud cuánto entraba y cuánto salía cada mes.
Lo había hecho. Con un cuaderno viejo y un lápiz. Eso era suficiente. Eso ya era un acto de fe. Pero había algo más en su cara. Algo que el presupuesto no había resuelto. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que descansaste? Me miró como si la pregunta no tuviera sentido. No me refiero a dormir, le dije. Me refiero a descansar, a parar, a no hacer nada productivo durante un día entero y confiar en que Dios sigue siendo Dios aunque tú no estés trabajando. Entonces llegó la resistencia. Y fue fuerte. No con gritos, con esa firmeza callada de quien ha sobrevivido a demasiado para darse el lujo de la ingenuidad. Me dijo, eso es para la gente que tiene con qué permitírselo. Yo tengo deudas. Tengo una madre que depende de mí. Tengo 2 turnos esta semana y si no los trabajo, ese dinero no llega. El descanso es un lujo, no una opción. Escuché. No la interrumpí, porque lo que ella estaba diciendo tenía una lógica perfecta dentro del sistema en el que había vivido toda su vida. Una lógica del miedo. Una lógica que dice, si me detengo, me hundo. Si paro, todo se cae. Si descanso, Dios no puede hacer lo que yo no haga. Y esa lógica es exactamente el segundo bloqueo espiritual que le impide a la gente de fe acceder a la provisión que Dios ya tiene preparada para ellos. Segundo principio. El que nadie menciona porque suena irresponsable cuando estás en crisis. El descanso ordenado como acto de fe. Salomón lo entendía. No porque fuera ocioso. Salomón era el hombre más productivo de su generación. Pero conocía una ley que los hombres agotados no pueden ver desde el fondo de su cansancio. La ley que dice que trabajar sin parar no es virtud. Es desconfianza disfrazada de responsabilidad. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 6. La Biblia lo dice claramente. Pero nadie te lo leyó así. Salomón mismo escribió estas palabras con su propia mano. Mejor es un puño lleno de descanso, que 2 puños llenos de trabajo y de afán. Un puño de descanso. Sobre 2 puños de afán. Eso no es un consejo de bienestar emocional. Eso es una ley espiritual. Una ley que dice que el trabajo frenético, el trabajo sin pausa, el trabajo nacido del miedo a que Dios no provea si tú te detienes, ese trabajo tiene rendimientos decrecientes. Porque no está operando con fe. Está operando con pánico. El sábado no fue inventado por Moisés para descansar los músculos. Fue legislado por Dios como mandamiento porque Dios sabía algo que el ser humano agotado olvida. Que hay una provisión que no llega mientras estás corriendo. Que hay una sabiduría que solo se escucha en el silencio. Que hay una dirección que Dios no puede darte mientras tú estás demasiado ocupado para escuchar. El Salmo 127, versículo 2, lo confirma con una claridad que deja sin argumento. En vano os levantáis de madrugada, y vais tarde a reposar, y coméis el pan de dolores. Porque a su amado Dios le dará el sueño. A su amado. No al que trabaja más. Al que confía más. Nadie te enseñó esto. Porque no querían que lo supieras. O quizás ellos tampoco lo habían entendido así. Le dije todo esto a ella. Despacio. Sin prisa. Y cuando terminé, hubo un silencio largo. Ella miró sus manos. Esas manos que habían levantado cuerpos, cambiado vendajes, sostenido manos en el umbral de la muerte durante 6 años sin parar. Y dijo, muy despacio, casi en voz baja. Nunca lo había pensado así. Siempre creí que descansar era abandonar. Esa frase. Hermana, si tú también has confundido el descanso con el abandono, si también has creído que parar es fallarle a los que dependen de ti, si también sientes que si te detienes un momento todo se derrumba. Eso no es fe. Eso es miedo. Y el miedo cierra puertas que solo la confianza puede abrir. Yo también estuve ahí. En el fondo, sin salida. Trabajé durante meses sin dormir bien, creyendo que el problema era que no trabajaba suficiente. Y mientras más trabajaba, más se alejaba la salida. Porque no es un problema de cantidad de esfuerzo. Es un problema de calidad de confianza.
Si llevas años sin descansar de verdad. Si el agotamiento ya es tu estado normal. Si no recuerdas cuándo fue la última vez que paraste sin sentir culpa, escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras. Señor, aprendo a confiar en ti también cuando descanso. Escríbelo. Esa es tu declaración más valiente de hoy. Porque es la más honesta. La enfermera empezó a descansar un día a la semana. No fue fácil. Los primeros 2 domingos los pasó inquieta, mirando el teléfono, sintiendo que debería estar haciendo algo. Pero el tercer domingo algo cambió. Oraba con más claridad. Pensaba con más orden. Las decisiones que tomaba durante la semana eran más precisas. Mejores. El dinero no llegó de golpe. Pero la confusión se fue. Y cuando la confusión se va, el dinero tiene a dónde quedarse. Ahora bien, hay un principio que los 8 que ya conoces no pueden reemplazar. Uno solo. El 9. El más contraintuitivo de todos. El que separa a los que prosperan de los que se quedan atrapados en el mismo ciclo, aunque oren, aunque planifiquen, aunque descansen, aunque diezmen con fidelidad. Salomón lo aplicó antes que todos los demás. Fue lo primero que hizo. Antes de construir el templo, antes de acumular riqueza, antes de gobernar un reino. Y fue ese primer acto el que abrió la puerta de todo lo demás. Si no lo activas tú también, los 8 principios anteriores quedan sin llave. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Volví por tercera vez. No llegué con preguntas. Llegué en silencio y me senté frente a ella. La observé. Algo había cambiado. No era la cara. Eran los hombros. Ya no los cargaba contra el cuello como si esperara que algo cayera en cualquier momento. El cuaderno seguía sobre la mesa. El mismo cuaderno viejo. El mismo lápiz. Pero ahora estaba abierto. Le pregunté despacio. ¿Qué hiciste con el dinero que pudiste guardar este mes? Me miró un instante. Luego bajó los ojos. Me dijo que había ahorrado por primera vez. Una cantidad pequeña, pero real. Que había pasado varios días preguntándose qué hacer con ella. Que le había preguntado a su hermana. Que había buscado en internet. Que se había quedado despierta 2 noches pensando en opciones. Y que cada noche, antes de dormirse, le había pedido a Dios que multiplicara ese dinero. Que le mandara más. Que abriera las ventanas del cielo. Me quedé en silencio. Que le mandara más. Hermano, hermana, ahí estaba. La única pieza que faltaba en toda la arquitectura. Ella no estaba pidiendo mal. Estaba pidiendo incompleto. Solo le dije. Cuéntame algo. Cuando Salomón era joven, y Dios se le apareció en sueños, y le dijo que pidiera lo que quisiera. ¿Qué pidió Salomón? Ella pensó. Y dijo. Sabiduría. Sí, sabiduría. No dinero. No poder. No que sus deudas fueran saldadas. No que Dios multiplicara lo que tenía. Pidió sabiduría. La capacidad de discernir. De saber qué hacer. Y Dios respondió en 1 Reyes, capítulo 3, versículos 12 y 13. Te doy una mente sabia y entendida. Y además, lo que no pediste. Riquezas y gloria. Además, como consecuencia, como efecto de la causa que fue la sabiduría. Ella bajó la cabeza. Vi que los ojos se le llenaban. Me dijo, casi sin voz. Yo siempre le pedí el dinero. Nunca le pedí que me enseñara qué hacer con él. La resistencia esta vez no fue de defensa. Fue de vergüenza. Esa vergüenza honesta que es el primer movimiento real del arrepentimiento. Que no paraliza. Que libera. Me dijo, llevo años pidiéndole a Dios que me resuelva. Y nunca le pedí que me enseñara a resolver. Ese es el 9º principio. El que los 8 anteriores no pueden reemplazar. No porque sea el más elaborado, sino porque es la puerta que abre todos los demás. Sin sabiduría, el presupuesto es papel.
Sin sabiduría, el descanso es culpa. Sin sabiduría, el diezmo es transacción. La sabiduría que viene de Dios sabe exactamente qué hacer con lo que Dios da. Y se activa con una sola cosa. Con pedir. Pedir sabiduría. No resultados. Sabiduría. Ella sacó el rosario del bolsillo. Lo sostuvo en la mano. Cerró los ojos. Y en voz baja, sin que yo le dijera qué decir, oró 4 palabras. Señor, dame tu sabiduría. Eso fue todo. 4 meses después de esa tarde, la enfermera de Ciudad de México tenía su primer ahorro real en 17 años de trabajo. No por un aumento. No porque alguien le regalara dinero. Sino porque comenzó a tomar decisiones distintas. Pequeñas. Precisas. Con una claridad que ella misma no podía explicar del todo. Cuando le pregunté qué había cambiado, me dijo algo que no voy a olvidar. Empecé a pedirle a Dios que me enseñara a pensar, no que resolviera lo que yo no sabía pensar. Eso es el sistema completo de Salomón. Ahora para. Lo que viene no es teoría. Es instrucción. Es una convocación sagrada. Siéntate si no lo estás. Primer paso. Esta semana, cambia tu oración de la mañana. En lugar de pedirle a Dios que te mande dinero, pídele que te dé sabiduría para administrar lo que ya tienes. Esa es la oración de Salomón. Esa es la que abre los cielos. Segundo paso. Responde en papel, con honestidad radical, estas 3 preguntas. ¿Hay alguna deuda de deshonestidad en tus transacciones pasadas que nunca has restituido? ¿Das con resentimiento o con libertad? ¿Hay un área de tu vida financiera donde actúas como si Dios no existiera, como si todo dependiera únicamente de ti? Tercer paso. Escoge uno de los 9 principios. Solo uno. El que sabes que más has violado. Y conviértelo en una práctica durante 30 días. No 9 cambios simultáneos. 1. Profundo. Constante. Salomón no construyó el templo en un día. Cuarto paso. Declara en voz alta estas palabras. Con tu propia voz, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Declara. Rompo hoy toda ignorancia sobre mis finanzas. Me alineo con los principios que Dios estableció desde Salomón. Lo que prometió, lo recibo. Lo que mandó, lo obedezco. Dios no te creó para la escasez. No hay una sola página de tu Biblia que diga que su hijo debe vivir en pobreza perpetua mientras ora con fidelidad. Lo que faltaba era el mapa completo. Hoy ya lo tienes. Yo estuve en el fondo. Y no lo digo como figura retórica. Recuerdo el día exacto en que abrí una carta del banco en la sala de mi apartamento en Bogotá. Las paredes sin cuadros porque los había vendido. El olor a humedad que no había podido arreglar porque no alcanzaba. Las manos frías mientras leía el número de lo que debía. Me senté en el suelo porque las piernas no me sostuvieron. Y ese día, por primera vez en años, no pedí dinero. Le pedí a Dios que me enseñara a pensar distinto, que me mostrara lo que yo no había podido ver solo. Con las manos vacías. En el suelo de un apartamento que se estaba cayendo. Y comenzó todo. Oremos juntos. Señor, reconocemos hoy que hemos operado con fragmentos de un sistema que tú diseñaste completo. Hemos orado sin conocer. Hemos trabajado sin orden. Hemos dado sin libertad. Hoy lo nombramos sin miedo y sin vergüenza. Rompemos toda ignorancia heredada sobre el dinero. Rompemos toda atadura construida sobre el miedo y la desconfianza disfrazada de esfuerzo. No en nuestra fuerza. En el nombre que tiene toda autoridad sobre toda cosa creada. Declaramos que tú eres nuestra única fuente. No el empleo. No la economía. Tú. Y pedimos lo que pidió Salomón. Sabiduría. La capacidad de saber qué hacer con lo que tú das. Para honrarte. Para administrarlo con orden. Para compartirlo con libertad.
Abrimos las manos ahora mismo. Y el corazón. Lo que prometiste es para nosotros. Lo recibimos hoy. No porque lo hayamos ganado, porque tú lo dijiste. Y tu palabra no vuelve vacía. Amén. Alma en camino. Si esta oración fue un pacto y no un ritual, escribe ahora mismo en los comentarios estas palabras. Señor, recibo tu sabiduría. No es una respuesta, es una declaración. Es el instante en que tu alineación comienza. Y quiero leerla, porque cada persona que la escribe me recuerda exactamente por qué hago esto. Lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee. Pero lo que Dios prometió, también es tuyo.